Qué valioso, útil e importante es aprender a comunicarnos. Comunicarnos es nuestra función natural para poder vincularnos, para generar unas conexiones importantes y significativas, pero sobre todo profundas. Cuando hablamos de tener conversaciones, nos gustaría todos acceder a esto que llamaríamos tener comunicaciones sanadoras o simplemente también como una habilidad para poder darnos a entender, para resolver problemas y para mejorar nuestras habilidades comunicativas. Esta semana vamos a hablar sobre qué cosas se sabe, cuáles son los estudios y estos malos entendidos o estas situaciones en una comunicación. ¿Qué podemos hacer para tener unas conversaciones difíciles, mucho más fáciles y llevarlas a un buen término? Cuando hablamos de una mala comunicación, estamos entendiendo, ¿no?, como algo que se da cuando tenemos diferentes tipos de comunicación. Es por eso importante, como el primer paso, verificar que estemos en el mismo tipo de conversación al mismo tiempo. Todos nos hemos sentido, hemos estado en el lugar donde probablemente no queremos hablar de alguna situación en específico, pero no porque sea un mal tema, sino muchas veces también porque no es el mejor momento o también quizá no es la persona correcta para abordar ciertas cosas. Y es importante que empecemos por identificar esto y te voy a enseñar un poco de cómo podemos identificarlo y cómo podemos darnos cuenta a través de darnos a entender. Hablamos de algo que se llama el encaje que es como hacer un rompecabezas, encajar con otra persona, encajar en este nivel de comunicación, que desde un nivel biológico se da por lo que entendemos como un acoplamiento a nivel sináptico, una sincronización neurológica. Esto hay varios estudios que hablan de cómo de manera natural nuestra tendencia es hacia generar esta vinculación, este acoplamiento con lo que nos rodea. Por eso es tan importante, y te he comentado en otros momentos, de la importancia de con quién te relacionas, qué tipo de películas ves, qué tipo de música escuchas, qué personas son las que te rodea. Incluso hay estudios de cómo el acoplamiento se da entre profesores y alumnos y viceversa. Por eso es tan importante, ¿no?, con quién nos juntamos, qué es lo que vemos, de qué nos estamos nutriendo todo el tiempo. Esto también a nivel emocional se da a través de lo que llamamos el contagio emocional, ¿no?, que es tú te sientes triste, yo me siento triste también. Y en otro sentido también lo vemos a través de lo que podríamos entender como empatía, que está basado en un principio biológico o cognitivo, que es la mentalización. Yo sé que tú tienes un estado mental y yo puedo inducir cuál es ese estado mental a través de este proceso de la mentalización, que es la base para la empatía. Ya hemos hablado de que la base para la empatía y para la mentalización son las neuronas espejo. También a través de esto, entonces, como resultado, da lo que llamaríamos en conjunto una inteligencia emocional. Por eso es tan importante que fomentemos esas características, que las entrenemos. Esto, ¿no?, lo entendemos a la perfección. Por ejemplo, esto de la empatía, esto de la sincronización, lo entendemos bien y se da a través de la respiración, se da a través también de fluir como una sola mente, ¿no?, de comportarse desde una sola mente. Y lo puedes ver también, por ejemplo, en una conversación, cuando tú ves a alguien, a mí me encanta hacer esto de people watching, pero tú cuando ves a alguien que está en sintonía, empiezan a tener un mismo lenguaje corporal. Eso quiere decir que están sintonizados. Empiezan a tener también idénticas sensaciones. Tú le puedes preguntar a alguien cómo te sientes, cómo se siente la otra persona, y lo vas a ir notando, lo vas a ir viendo. Y esto se da incluso a la distancia. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero a lo que entenderíamos como este encaje, esta sincronía, todo este conjunto, esas diferentes formas en las que se les ha llamado de diferentes teorías, es a estar en el mismo canal, ¿no? Estamos sincronizados, estamos en el mismo canal, ¿no? Así lo decimos de manera común. Y como si fueran justamente como canales de la televisión, en ese canal nos vamos sintonizando. Esto, repito, te decía que lo entendemos muy bien las personas que somos altamente sensibles. Hay todo un contenido que te he hecho acerca de cuáles son las personas altamente sensibles, cuáles son las características.
pero en especial hay un subtipo, que fue el video que hicimos en el pasado, donde hablamos de las personas del subtipo empático, donde incluso podemos llegar a tener esto que en psicoanálisis llamamos las ocurrencias psicoanalíticas, pero que es sintonizarte con un tipo de pensamiento o tener una imagen de lo que el otro puede estar pensando, incluso antes de que el otro lo esté detectando, por ejemplo. Suena como muy científico, pero hay muchos estudios también que hablan acerca de eso, ¿no? A lo mejor el entendimiento cuando hablamos entre hablante y oyente, eso cuando hablamos de este entendimiento, de este acoplamiento, a mayor acoplamiento hablamos de un mayor éxito en la comunicación, ¿no? Hablamos de que entonces ahí se está dando una conversación significativa, una conversación que lleva a sentirse conectado, y eso es lo que todos de manera biológica, social, evolutiva, emocional deseamos en las conversaciones. Estudios han demostrado y descubrieron cómo hay personas que de manera natural u orgánica hacen esto con mucha mayor naturalidad. Y no son las personas altamente sensibles, no necesariamente, pero a estas personas se les llamó los supercomunicadores. Todos queremos ser personas supercomunicadoras porque estos supercomunicadores son le llaman participantes de alta centralidad en algunos otros estudios, o así lo conoció en alguno de estos, y son aquellos, o proveedor de información fundamental, por ejemplo. A mí me gusta, ahora te voy a hablar un poquito de otras teorías que también mencionan cosas que están entrelazadas, y son aquellos que a los que siempre se acude por consejos, los que buscas para tener una conversación profunda, aquellos que hacen las cosas mucho más divertidas, aquellos que hacen sentir bien a todos, aquellos que parecen como maestros en el arte de hacer sentir bien a todas las partes, ¿no? Que parece que más que conversadores, parece que son como moduladores o que tienen un superpoder como para hacer sentir a todos súper a gusto, ¿no? Y no, contrario a lo que podría pensarse, no es una persona que sea un líder, ¿no? Que guíe la conversación, sino más bien tiene habilidades de lo que podríamos pensar como las personalidades omega, que ya hemos hablado de esto en todo un reto de la semana. Las personalidades omega, a mí me gusta describirlas como el pegamento social. Las personalidades omega están más relacionadas con los valores y la comunicación femenina, donde buscan que haya un entendimiento, que haya una comunidad, que haya una sensación de que todos son parte de. Y no necesariamente esto está dentro de un liderazgo del tipo alfa, ¿cierto? Hay una comorbilidad, como te decía, con esto que se entiende como los omegas, o con las personas que tienen un apego seguro, donde buscan siempre también escuchar las emociones y el afecto de otras personas. O podría decirse también que son personas donde te hacen sentir comprometido, ¿no? Y que no hay un juicio al respecto. Eso es alguna de las cosas que buscaríamos, por ejemplo, en un buen terapeuta sistémico o familiar o de pareja, porque lo que hace es regular las cosas. Hay personas que literalmente se dedican a estudiar cómo mediar los conflictos, que trabajan para la ONU, que trabajan en relaciones internacionales, que trabajan podría ser incluso en recursos humanos, ¿no? También cómo poder hacer para conciliar las diferentes partes, la conciliación. Eso es lo que muchas veces dentro de las conversaciones difíciles buscamos hacer, conciliar. Estas personas que son súper comunicadores, una de las cosas que hacen muy bien y que todos deberíamos hacer, y que siempre les digo cuando hablamos de coaching de ligue o cuando hablamos de cómo mejorar mis habilidades para comunicarme con los otros, es hacer preguntas. Y no solamente hacer preguntas como la típica de ¿cómo estás?, que es una pregunta que es tan repetida que pocas veces alude a un estado profundo que entra en nuestra cabeza como desde un lugar de lo automático, aunque no lo sea. Por lo tanto, hacerla no genera ninguna diferencia, ¿no? O como una pregunta que no sería tan útil sería o que sea muy simple, sería ¿cuál es tu color favorito? Y ahorita vamos a ver cómo esas preguntas, que pueden ser simples, también pueden hacerse preguntas mucho más complejas que inviten a la vulnerabilidad, que inviten a la apertura, que inviten a la persona que habla a compartir sobre sus creencias, sobre sus valores, que eso es lo que al final genera esa sensación de conexión que estamos buscando en esas conversaciones. Entonces, estas preguntas son preguntas que facilitan la conversación,
que invitan a los otros a través de estas, de igualar también el estado emocional del otro, ¿no? De como de seguir la corriente de ese ambiente. Son preguntas que no cortan la comunicación, como las preguntas cerradas, que también siempre te digo que las evitemos lo máximo posible, a menos que estés en un contexto donde se requiera que sean de esa forma, como en un cuestionario, ¿no? Algunas veces podría ser un cuestionario cerrado, o que invitan más bien a hacer fluir, ¿no? A que la conversación pueda llevar esa misma pregunta a otra y a otra y a otra, y que no se note como una entrevista, que muchas veces hemos estado en una conversación, sobre todo en, por ejemplo, citas, ¿no? Donde se puede hacer ese esquema, donde puede sentirse de esta forma falsa, ¿no? Impostada o rígida incluso, ¿no? Entonces serían personas que podrían, repito, como facilitadores, como mediadores, como psicoterapeutas. ¿Cómo hacer? ¿No? Que esa es la parte que nos interesa a todos. ¿Cómo hacer para mejorar y también para practicar, ¿no? Pero también lo que queremos es cómo ser supercomunicadores. Y vamos a hablar un poco de estos puntos básicos, no tan básicos, que aunque ya los hayas escuchado, probablemente no los estés poniendo en práctica, y por eso es importante que los practiques. Estas habilidades son natas de nosotros y que probablemente por creencias limitativas que tienes has evitado hacerlas, y tal vez probablemente algunas de estas no son tan orgánicas para ti, y también es importante que descubras por qué no las estás pudiendo lograr, ¿va? Entonces, el punto número 1 es, como te decía, el tener en cuenta que hay diferentes tipos de conversaciones, y que dependiendo de este tipo de conversación, la idea es que probablemente tú estés buscando un tipo de conversación distinta al que la otra persona quiera. Y esto es importante, que nos hagamos ciertas preguntas para saber desde dónde estamos comenzando la conversación. Y esto sería como, por ejemplo, ¿de qué va esto realmente? ¿Cuál es la intención de esta conversación, ¿no? Y sería conocernos, sería que yo te conozca a ti, sería el llegar a un punto intermedio, ¿no? Llegar a un acuerdo, sería el pasar el tiempo, sería el ponernos al tanto. ¿Cuál es el objetivo de esta conversación? Y que en este nivel, por ejemplo, está la toma de decisiones sobre de qué va la conversación. A veces puede ser incluso desde un nivel como muy práctico. ¿De qué va esta conversación? Si cuando alguien te llama, por ejemplo, ¿no? Y cuando te escribe, hola, ¿cómo estás? ¿No? Tú ya sabes que si no te he hablado en un par de tiempo, hay algo que quiere. Y lo que tú quieres saber es, ¿qué es lo que me vas a pedir, ¿no? ¿O qué es lo que vas a querer? ¿O qué es lo que necesitas? ¿De qué va esta conversación? Ese nivel práctico, donde muchas veces hay esta diferencia, donde a veces lo que buscamos es sentirnos escuchados, y la otra persona lo que quiere o lo que está intentando hacer es darnos un consejo o decirnos qué hacer, cuando nuestra intención no es que nos diga qué hacer, sino solamente sentirnos escuchados. Entonces, por ejemplo, esa sería una diferencia o una situación muy común donde tendríamos diferentes niveles, diferentes entendimientos de qué va la conversación. El segundo sería cómo nos sentimos, cómo se habla de las emociones. Este es el nivel emocional, donde lo que queremos es tratar de entender qué es lo que la otra persona está sintiendo. Yo no voy a hablar de algo muy, muy, muy feliz cuando yo entiendo que la otra persona en este momento no está dispuesta emocionalmente para recibir algo muy, muy feliz. O viceversa, ¿no? Cuando está muy feliz y yo le quiero contar de algo muy, muy, muy triste, probablemente no esté en el punto para recibir información que la saque o que la eleve de ese punto. Y si yo estoy en un lugar y tú estás en el otro, no vamos a estar en sintonía, vamos a sentir que no encajamos, ¿cierto? Y finalmente la pregunta que habla de quiénes somos, cuál es nuestra identidad, cómo nos sentimos con respecto al otro. Si, por ejemplo, alguien me estuviera hablando de fútbol, pues yo no entendería, probablemente mi identidad social no empata con esa identidad de alguien a quien le gusta el fútbol. Por lo tanto, me sentiría que no encajo, y entonces sentiría que no habría una conversación que pudiera estar dispuesta o disponible para ese momento. Ahorita vamos a ir hablando y desmenuzando un poquito cada una de estas. La segunda sería, que es súper importante, es que pensemos antes de hablar de qué es lo que queremos hablar, ¿no? A veces no lo tenemos tan claro, pero también puede ser como vamos a conocernos, y ese puede ser el objetivo, conocerse, ¿no? No tener un tema en específico, sino dejar que las cosas vayan fluyendo, y ese puede ser el acuerdo, fluir. Pero hay un acuerdo, y esto lo hacemos de manera muy natural, leyendo cuál es lo que la otra persona nos está diciendo.
¿Cómo podemos saber y cómo podemos compartir esto? Es muchas veces, si a ti se te dificulta más el leer el lenguaje corporal o el lenguaje verbal de la otra persona, es preguntándolo y exponiendo el tuyo, ¿no? Oye, quiero que hablemos sobre lo que pasó en tal situación. Me gustaría que pensemos juntos o me gustaría que platicáramos sobre cómo nos sentimos en esta situación en particular, ¿no? O puede ser en una conversación con tus hijos, quiero que esta vez hablemos sobre la típica plática sobre sexualidad, ¿no? O quiero que en esta conversación nos enfoquemos en esto. Tenemos un objetivo y estamos de acuerdo en que eso es lo que queremos plantear y hacia dónde queremos ir. Entonces, fíjate qué importante es cuando pensamos o cuando alguien te dice, ¿de qué quieres hablar? Y tal vez suena como muy directo, tal vez en México no estamos tan acostumbrados a ser tan directos en la conversación, pero también es algo muy valioso, algo muy, en inglés la palabra sería thoughtful, ¿no? Como muy amable de la otra persona, que te pregunte de qué es lo que quieres hablar. ¿Cuántas veces puedes elegir de qué quieres hablar cuando simplemente a veces te enjaretan una conversación o te inclinan a una conversación? No necesario es que lo hagas de esta forma, sino si para ti es mucho más difícil, puedes exponer esta situación, ¿no? De repente tenemos mucho miedo a ser muy claros y a decir las cosas tal y cual son, o a exponer los motivos de manera mucho más franca, pero eso a la otra persona le puede ser de mucha utilidad. Puede bajar los niveles de ansiedad y decir, a esto se limita esta conversación, por ejemplo, ¿no? O sea, si te manda a llamar tu jefe y te dice, quiero que hablemos sobre este proceso en particular. Tú dices, no, o sea, no me va a correr. Eso da tranquilidad. Centra, ¿no? También es importante en esta pregunta que averigües si la persona quiere hablar en un nivel emocional o si no quiere hablar en una conversación emocional, ¿no? O si es una conversación racional. Entonces, por ejemplo, cuando vas al médico y el médico te dice todas las razones por las cuales tú debes de hacer o dejar de hacer cierto comportamiento, probablemente para ti no tengan sentido, mientras que para otra persona en esa misma situación, el que le den esas mismas explicaciones tiene todo el sentido, pero a ti tal vez lo que te mueva más son las cuestiones emocionales relacionadas con esa misma toma de decisiones. Entonces, también se trata de leer qué tipo de persona y qué tipo de conversación es con la que estoy en este momento. 3. Reflejar el estilo de comunicación del otro. Y esto va desde, si estoy hablando de una emoción triste, ¿no? Repito, yo me voy a emparejar con esa y sumarme a esa, y no quiere decir que yo finja estar triste para estar contigo o para poder comunicarme en este lugar, pero se trata de poder homologarnos un poquito, de buscar esta sensación de un nosotros de manera natural. Cuando tú sientes una conexión con alguien, sus biorritmos se sincronizan durante ese momento. Puedes checar esto más un poquito en las investigaciones sobre la teoría polivagal de la que ya hemos hablado, que tiene que ver con el apego. Finalmente, cuarto, es hacer preguntas abiertas de seguimiento. A lo que estemos diciendo, a lo que yo esté conversando, a lo que tú me estés diciendo, voy a hacer preguntas sobre eso de lo que tú me estás diciendo. A esto lo podemos entender como ir dándole, hacer sentir al otro que lo estoy escuchando, ¿no? Un ciclo de retroalimentación positiva. Y esto puede ser, ¿no? Como decíamos, hacer preguntas que sean profundas, que dejen ver sus creencias, que dejen ver sus valores, que hablen de las experiencias, ¿no? Toda pregunta simple, como te decía, puede convertirse en una pregunta mucho más compleja, profunda. Por ejemplo, ¿dónde vives? ¿No? Que podría ser una pregunta como muy simple y tal vez como muy, ¿no? Podrías hacerla mucho más compleja de ¿qué es lo que más te gusta del lugar donde vives y por qué decidiste vivir ahí? Y entonces cuando alguien te pregunta ¿por qué decidiste? Vas a contar algo que habla de tus valores, que habla de tus creencias, habla de un proceso, que habla de un momento importante para ti, un momento histórico, ¿no? Y eso va a hacer que se comparta mucho más. Podemos también usar el lenguaje corporal para averiguar sobre el otro, sobre cómo está. Por ejemplo, de hecho, toda nuestra conversación prácticamente es analógica, ¿no? No está en lo que estamos diciendo, que sería el nivel digital, sino en lo corporal.
Y podemos principalmente hacer esta distinción, que es muy simple, pero que no necesitas ser un experto en lenguaje corporal para poder distinguir si una persona tiene un alto nivel de energía o un bajo nivel de energía y si está de un humor positivo o negativo. Y este cuadrante nos ayuda a entender, por ejemplo, cómo emociones como el enfado sería una emoción de alta energía, pero negativa, ¿no? Versus la alegría, ¿no? O el joyful, ¿no? Como el placer, el gozo, está en una alta energía, pero positiva, ¿no? Y esto nos va a ayudar a poder como orientarnos hacia qué nivel de conversación podemos estar en ese momento. Creemos que las personas, y eso es uno de los mitos que tenemos, que las personas no van a querer compartir, que las personas no quieren que se les haga preguntas profundas, pero en realidad no es así. En realidad tenemos esta tendencia a querer compartir sobre nosotros, más cuando son personas de las últimas generaciones, esto que se conoce como la generación Z. Ya hablamos de esto en un podcast que puedes encontrar específicamente sobre la generación Z, que son mucho más abiertas a compartir sobre sus estados emocionales, pero en general, como personas, estamos más tendientes a contestar las preguntas y más bien es nuestra propia incomodidad de preguntar sobre las cosas la que hace que no tenemos unas conversaciones profundas o lo suficientemente empáticas, ¿no? Claro que cuando yo pregunto, ¿cómo estás?, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, la pregunta, ¿cómo está tu corazón?, que habla de no solamente la cuestión de anatómica, sino que habla de cómo estás, pero en un nivel como más profundo, cómo te sientes, qué te dice tu corazón, qué escuchas, ¿no? Y habla también de invitar a la persona a conectar con ese nivel emocional. Y, por supuesto, lo que es más útil en esta conversación y en este nivel de comunicación emocional es tú ser vulnerable primero. La vulnerabilidad invita, suma, atrae a más vulnerabilidad. Cuando tú empiezas la comunicación por ¿cuál es tu mayor miedo?, ¿no? Y tú dices, voy a empezar por compartirte el mío, ¿no? Mi mayor miedo es este. Entonces la otra persona dice, ok, este es el nivel de conversación que vamos a tener y se une a esa conversación. Si no se une, tampoco pasa nada, o sea, tampoco es el gran drama si no quiere hacerlo. Más bien tú estás poniendo tu intención sobre la mesa y sobre eso a lo mejor dice, yo hoy no puedo hablar y no puedo tener esta conversación, o no me siento cómodo teniendo esta conversación contigo, y entonces negocian, ¿no? Toda conversación es una negociación sobre qué sí se quiere hablar y volvemos al primer paso, ¿cierto? Entonces, es importante preguntar por los sentimientos y compartir los tuyos. 6. Hay que explorar qué identidades de las personas están en juego. Cuando hablamos de identidades, hablamos de lo que se llama las identidades sociales. Cuando hablamos de identidades sociales, hablamos de, por ejemplo, de mí, ¿no? En este caso soy mujer, soy mexicana, soy latina, soy de tez blanca, soy psicóloga, soy psicoanalista, soy coach, soy mujer, perdón, soy hija, soy soltera, y puedo irme hacia todas las cosas. Puede ser podría ser vegana, podría ser bisexual, podría ser todas estas etiquetas que normalmente nos ponemos. Desde otro lugar los hemos pensado como identificaciones del ego, ¿no? Titulitos que nos vamos poniendo. Y todo esto habla y conforma, no en su totalidad, soy más de todo esto, pero habla de todo en lo que me puedo mover, ¿no? Soy lectora, me gustan los museos, todas estas son características que voy teniendo, ¿no? Soy deportista, bla, 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 bla. Todas estas identidades van a estar dentro de mí. Y cada vez de que tenemos una conversación, sobre todo cuando nos movemos todavía desde un nivel de apego muy básico, si yo agredo a uno de estas identidades, por ejemplo, hablo de las mujeres en su parte negativa, es probable que esta identidad mía se sienta agredida, por lo tanto voy a reaccionar de una manera defensiva, ¿no? Entonces, tener en cuenta que esta identidad social para mí está en juego en las conversaciones es ser empático con respecto a eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es útil y súper importante porque cuando hablamos de cómo conectar en medio de un conflicto, el tener en cuenta esto va a ser muy valioso. Entonces, ¿cómo conectar cuando estamos en una conversación que puede ser difícil, que no queremos conectar, como cuando tenemos puntos de vista muy distintos o cuando tenemos que tomar decisiones que pueden ser opuestas o polarizadas?
Y esto puede ser como en las discusiones, ¿no? En las famosas discusiones o cuando tenemos puntos que parecen irreconciliables. Lo más importante diría yo que es pensar que ambas partes son parte del mismo equipo. El problema típicamente cuando hablamos de un conflicto es que creemos que va a haber ganadores y perdedores. Y esto hace que estemos uno en contra del otro. Cuando pensamos que los dos estamos acá para querer tener esta conversación y para llegar a un punto en común, entonces eso nos hace parte del mismo punto, ¿no? Nos pone a todos del mismo lado y ahora sí caminamos juntos hacia un lado versus tú y yo en esto. Entonces, nos ponemos juntos en el mismo equipo. Y eso no quiere decir que necesariamente vayamos a llegar al mismo punto, sino que podemos estar de acuerdo en que estamos de acuerdo y eso puede ser lo más útil y valioso que pueda hacer de acá, ¿no? En encontrar un punto intermedio, por decirlo de esta forma. Encontrar cuál es el propósito que tenemos en común. Buscar siempre el enfatizar las cosas en común. Entonces, segundo es entender cuál es el motivo de la pelea o del conflicto, ¿no? Y nos pasa a nivel personal, a nivel laboral, a nivel de todo, donde es, ya ni siquiera me acuerdo por qué empezamos esta discusión. O la verdad es que tenía hambre y solamente me puse reactiva, ¿no? O, a veces puede ser algo como, es que me dolió que tú dijeras eso, porque, ¿no? En el fondo estaba en juego la identidad que yo tengo con respecto a tal cosa. Por ejemplo, un ejemplo de mi vida personal, si mi exnovio, cuando atentaba contra algunas de las creencias, posturas o teorías que yo le exponía de la ciencia, que yo sé, que yo conozco, cuando estaba en desacuerdo con ella, yo podría, ¿no?, sentirme agredida, porque entonces sentía que estaba desconfirmándome a mí como persona, a mí como terapeuta, a mí como científica, cuando en realidad pues, no era a mí personalmente, eso es una identificación del ego, ¿no? Entonces, poder decir, tú estás en desacuerdo con esto, ¿no? Con esta idea que yo te expongo versus tú estás en desacuerdo o no me quieres a mí o me atacas a mí, es muy distinto. Pero cuando no tenemos claras estas diferencias, podemos meterlo todo en el mismo grupo y decir, estamos peleando, ¿por qué? No sé, ¿no? Entonces, cuando hacemos esta pregunta y podemos poner como en pausa de, ajá, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿No? Es decir, salirnos un poquito de esto y lo que llamamos hacer un proceso de metacomunicación. ¿Qué es lo que está pasando acá? Verlo un poquito con mayor perspectiva. Y muy importante hacer este bucle de comprensión que llamaríamos, que sería el hacerle saber a la otra persona que estás escuchando. Y no solamente que estás escuchando, sino qué es lo que estás escuchando, ¿no? Es decir, voy a repetir para entenderte. Voy a tratar de comprender, ¿no? Voy a pedir permiso, voy a honrar, voy a agradecer. Esas serían las cosas que más ayudan, por ejemplo, también a la hora de tener una conversación por redes sociales. Lo que llamaríamos como un exceso de educación, ¿no? Oye, me gustaría, por favor, te agradezco de antemano, me parece que, ¿no? Todos estos modismos que son excesos de cordialidad son útiles para evitar también conversaciones, ¿no? Conversaciones incómodas, perdón. Entonces, en vez de también querer controlar al otro, como muchas veces es que tú no me estás escuchando, quiero que me escuches, no te vayas, no digas eso, ¿no? Muchas conversaciones donde parece que lo que está en juego es el poder de uno sobre el otro, ocupar esa misma tendencia que podemos tener de manera natural hacia querer ejercer control para usarlo, ¿no? Hacia qué es lo que sí puedo controlar y qué es lo que sí es útil querer controlar. Y eso que sí es útil querer controlar dentro de una conversación es el entorno y sobre todo a nosotros mismos. Noto que esta conversación me hace sentir incómoda y creo que en este momento donde estoy tan enojada, no puedo tener esta conversación sin contestar de una manera ganada. Necesito un tiempo fuera, ¿no? Entonces me controlo a mí mismo. Y esto habla de un nivel alto de autoconocimiento, ¿cierto? Entonces hablamos de que lo más importante para tener buenas conversaciones es tener un autoconocimiento, saber qué es lo que me mueve, qué es y cómo reacciono. Y puedo limitar los límites del conflicto, ¿no? Puedo decir, lo que queremos saber acá es si vamos a tener una relación monógama o no monógama y
yo parto de la idea de que pase lo que pase, yo no puedo dejar de ser no monógama y tú no puedes dejar de ser monógamo. ¿Cómo encontramos un punto medio? Eso es poner como los límites y establecer como esto. Puede ser incluso un límite de tiempo, ¿no? Vamos a hablar de esto máximo 50 minutos y si no lo solucionamos, lo dejamos porque es tarde, porque es noche, porque necesitamos dormir, porque no vamos a poder solucionarlo ahorita, ¿va? Por ejemplo. Finalmente, como siempre digo, y lo más importante es encontrar estos puntos de encuentro, ¿no? Entre tantas diferencias. A veces tenemos diferentes formas de expresar, pero es lo mismo. A veces los valores que están abajo son los mismos. Y también, siempre te lo digo, está otro video donde te hablo más de esto, es evitar los absolutos, ¿no? Siempre, todo, nunca, ¿no? Porque en realidad no son ciertos, porque nunca hacemos nada todo el tiempo y nunca hacemos nada nunca. Entonces, como decía, para evitar algunas conversaciones difíciles, hablamos de, hay que reconocer que va a ser incómodo, tengo que tener eso de antemano, otro de los tips que ayuda mucho para la resolución de conflictos es tener de antemano la idea de qué conflictos pueden salir a la luz durante esta conversación. Y entonces prepararme para eso hace que mentalmente yo pueda decir, ya sabía que esto podía pasar y ya me lo había tomado con calma. Entonces eso evita que reaccionamos de una forma reactiva, ¿no? Simplemente como al primer, que brinquemos luego, como decimos en las conversaciones. Entonces reconocer esa incomodidad. Reconocer que todos cometemos errores, que el objetivo no va a ser la perfección y que vamos a tener que practicar esto muchas veces, pero nunca por eso vamos a dejar de hacerlo, porque entonces menos bueno nos vamos a hacer. La meta es sobre todo compartir las experiencias, convertir las perspectivas, llegar a un punto en común y la idea en ningún punto es atacar. Entonces ya te dije también sobre cómo tener las conversaciones difíciles en internet, hablar de todo, evitar el sarcasmo, ser súper educados, recordarnos siempre que vamos a aportar, que no estamos ahí para criticar, ¿no? Y sobre todo que siempre que somos humanos hablando con humanos y que en esta distancia que tenemos emocional cuando estamos hablando en pantallas, es recordar que hay un humano detrás de lo que yo estoy diciendo. Yo soy humano y la otra persona es humana. Aunque suene muy básico, lo olvidamos con mucha frecuencia. Hablar de esto, de cómo están en juego nuestras identidades, es tú no eres tus pensamientos, tú no eres tus creencias. Entonces, si atacan a la psicología, no me están atacando a mí, están atacando a la psicología y tiene el derecho de atacarla y yo tengo el derecho de defenderla, pero no soy yo. Esto lo tratamos en los videos que te he hablado sobre identidades del ego. Y reconocer que todos tenemos estereotipos de qué es ser hombre, de qué es ser mujer, de cómo son las personas de cierta altura, de cómo son las personas que se dedican a ciertas profesiones, de todos estos tenemos todos estos estereotipos y lo mejor que podemos hacer es tener la humildad para reconocer que los tenemos y que entonces queremos romperlos después, ¿no? Y en este lugar y en ese sentido, recordar que todos tenemos estos diferentes roles sociales, podemos usar como una técnica para conciliar, es decir, tú y yo somos mujeres, tenemos muchas diferencias de formas de criarnos, de valores, de todo esto, pero algo que sí tenemos en común es que somos mujeres. ¿Qué podemos encontrar más en común, ¿no? O sea, empezar a construir y tejer las cosas en común. Eso es algo que siempre va a ser útil en cualquier conversación y lo hacemos de manera natural. Como ya te decía, el reconocer que va a haber conflictos de antemano para poder prepararte y para no reaccionar ante ellos. Y pues como siempre te digo, recordar, a mí algo que me gusta mucho es pensar las interacciones entre las personas y también las conversaciones, como una danza, ¿no? Un enfoque donde tú dices algo, yo contesto de esta forma, tú ahora dices esto, ahora yo hago esto, ¿no? Y se va moviendo, va adgarando como cierta sincronía y hay personas con las que podemos bailar mejor, hay personas con las que decimos, no vuelvo a bailar contigo, pero como sea, esto se va haciendo y entre más bailes con alguien y que tú bailes mejor solo y te puedas conocer qué te gusta, cómo te gusta, qué ritmos, todo, vas a poder también bailar y hacer mejor esta danza mucho más armónica, mucho más fácil, fluida con otra persona, ¿no? Entonces siempre saca como enrolas o te enrolo. Yo te hago una propuesta y tú me contestas con otra. Es una negociación también constante si lo vemos desde otros términos. Y a través de ellas todo el tiempo estamos cambiando, ¿no? Todo el tiempo es
tú me dijiste esto y yo no lo había entendido así, pero me lo vuelves a explicar y entonces ya me convenciste y entonces ahora tengo esta pregunta, ¿no? Todo el tiempo estamos cambiando quiénes somos a través de esta danza conversacional. Entonces, resumen. Si tú te quisiste saltar todo esto, aquí está el resumen. Entonces, antes de iniciar las conversaciones, recordarnos cuáles son las pautas, cuáles son las normas, no culparnos, ni avergonzar, ni atacar. Está bien hacer preguntas, ¿no? Si tenemos un moderador, este puede alentar para hablar a todo el mundo, ¿no? Que la gente se sienta comprendida, que haya diversidad en las opiniones, restar la importancia a los problemas, no porque no estén, sino porque a veces no son todo lo que hay, y siempre tratar de escuchar a todo el mundo, podría ser como también algo muy importante. El siempre sacar a la luz cuáles son los objetivos emocionales, los objetivos prácticos y los objetivos que son como un tanto como menos importantes, lo más importante, qué es lo importante y qué es lo urgente, podríamos pensarlo de esa forma. Reconocer que va a ser incómodo en las conversaciones difíciles, podemos expresarnos mal, podemos replantear las cosas, que a lo mejor podamos sentirnos incómodos y que vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos por eso, ¿no? Y que todas estas conversaciones, repito, son una oportunidad para aprender. Te invito a ver los siguientes contenidos donde hablo más de esto y que he tocado acá los temas. Y está un podcast que se llama ¿Qué es la mente?, que también va a ser muy importante, donde te hablo de todos los procesos de mentalización, de lo que te hablé al principio. Siéntete bien para sentirte mejor, que también habla de toda la importancia del lenguaje corporal. Qué sí hacer y qué no hacer al mandar mensajes de texto, que se nos olvida, que está también al principio en mis podcasts, y que habla de toda la educación tecnológica. Identificaciones de Leo, que te lo menciono un montón, que hay todo esto que podemos hablar. Y todos los videos que están acá en una sección que dice comunicación y específicamente los que dicen peleas justas 1 y 2. Espero que sea de mucha utilidad y que tengas conversaciones sanadoras en tu vida.